Hola, buen día. Vamos a continuar con el tema de vías de administración. Las vías de administración se dividen en dos grandes grupos, las enterales y las parenterales. Entonces, ¿cuáles son las vías de administración enterales? En el video anterior habíamos visto el concepto de biodisponibilidad y bioequivalencia que nacieron a partir de las experimentaciones en la vía oral. Las vías de administración enterales son aquellas que utilizan el tracto digestivo y que, sobre todo al utilizar el tracto digestivo, se puede decir que utilizan vías de acceso que ya existen en el cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el tracto digestivo nosotros tenemos varias estructuras, pero no es usar por usar. Por ejemplo, la boca, que constituye el acceso a la vía oral, es un acceso que ya existe en el cuerpo, tomes o no tomes fármacos. Entonces, una vía de administración enteral utiliza normalmente algún acceso del tracto digestivo que ya existe. Entonces, por ejemplo, en este caso, la vía oral utiliza como acceso la boca y pues tenemos boca, tomemos o no tomemos fármacos. Entonces, eso es una vía de administración enteral. Conocer las vías de administración en el caso de la temática que nosotros manejamos te sirve para que cuando estés haciendo un ensayo clínico sepas las ventajas y desventajas que puede llegar a tener una vía de administración. Por ejemplo, la vía oral, ¿qué ventajas tiene? La vía oral tiene la ventaja de que es una vía accesible, fácil y cómoda. Es práctica, económica, o sea, no necesitas un dispositivo para administrarte una tableta, una cápsula por vía oral. Y ahí en ese caso, pues es la vía, por así decirlo, de elección, porque es muy sencilla. Pero no solamente son esas las ventajas. Cuando tú administras algo por vía oral, habíamos visto que sigue todo ese trayecto, baja por el esófago, estómago, intestino delgado, venas mesentéricas, vena porta, etc. Todo ese trayecto se lleva unos minutos en realizarse. Entonces, cuando utilizas la vía oral y cometes un error, tienes tiempo de realizar una extracción física. Por ejemplo, en el caso de que una persona se equivoque de medicamento o cosas frecuentes como que los niños les agarren las tabletas a sus padres y se las coman, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes ir al hospital a que les hagan a los niños o a quien haya cometido el error, a que les hagan un lavado gástrico, les pongan carbón activado. Ahí en ese caso, la vía oral se tarda un ratito en hacer todo este trayecto y te da ese margen, por así decirlo, de seguridad para extraer algo en el caso de una intoxicación, no solamente con fármacos, también con distintos productos, hacer una extracción por medios físicos. Entonces la vía oral tiene esas ventajas, es segura, se pueden revertir intoxicaciones, es cómoda, es económica, no tiene estigma, que eso del estigma lo vamos a ver un poquito más adelante. Tiene también sus desventajas. Por ejemplo, en el caso de la vía oral, pues utiliza el tracto digestivo y hay medicamentos que son bastante irritantes, bastante ácidos, como los antiinflamatorios no esteroideos, y irritan la mucosa gástrica y tienden a producir úlceras. Por ejemplo, una persona que va a estar tomando medicamentos toda su vida, como los diabéticos o algunas personas con otro tipo de enfermedades crónicas, pueden lastimar mucho su tracto digestivo. Entonces, una de las desventajas es que la vía oral tiende a ser utilizada para administrar alimentos, no está hecha, por así decirlo, para los medicamentos. Su función es la administración de alimentos, entonces meter algunas sustancias como los antiinflamatorios no esteroideos por esa vía puede generarle daños. Otra de las desventajas es que si una persona está enferma, por ejemplo, de una patología que le produzca vómitos, pues por ejemplo ahí en ese caso va a revertir la administración de dicho medicamento. Los efectos también puede ser una desventaja, que son lentos. Por ejemplo, una administración de un analgésico, recorrer todo ese trayecto del tracto digestivo tarda alrededor de 30, 40, 45 minutos, dependiendo de las condiciones de fabricación del medicamento. Pero una de las desventajas más importantes son los problemas de biodisponibilidad en la vía oral. Todo ese trayecto hace que baje la biodisponibilidad. ¿Qué quedamos que era la biodisponibilidad? El porcentaje real de la dosis que llega
que sobrevive el trayecto para llegar a la circulación sanguínea. Entonces, existen medicamentos cuya biodisponibilidad por la vía oral es cero. Así, cero. ¿Qué quiere decir si la biodisponibilidad es cero? Si tú administras 10 miligramos, ¿cuánto llega? Nada, cero. Si tú administras 1000 miligramos, ¿cuánto llega de un medicamento con biodisponibilidad cero en vía oral? Nada. Principal ejemplo de medicamentos con biodisponibilidad cero por vía oral, la insulina. Si conocen un paciente diabético tipo 1 o en algunos casos también los tipo 2, se pueden inyectar insulina, pero sobre todo el tipo 1 que se inyecta insulina para poder sobrevivir, sabrán ustedes, si conocen un paciente de este tipo, que no existe al día de hoy insulina por vía oral. Te la tienes que inyectar por vía subcutánea, que la veremos más adelante. Entonces, ese es uno de los principales problemas, que la vía oral reduce la biodisponibilidad y en algunos casos hace que los medicamentos simplemente no puedan ser óptimos por esta vía, como es el caso de la insulina. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la insulina o medicamentos que no se pueden administrar por vía oral porque el paciente está vomitando, la biodisponibilidad es baja, etcétera? A eso es a lo que tenemos que llegar. Tienes que conocer todas las vías. Buscas otra vía de administración. No es vía oral, pero utiliza la cavidad oral la vía sublingual. En el caso de la vía sublingual, se administran por la mucosa sublingual por debajo de la lengua medicamentos y estos no utilizan el tracto digestivo, llegan por la absorción por la mucosa oral directo a la circulación. Las ventajas de la vía sublingual es que los efectos son rápidos, son efectos sistémicos. Ahí en ese caso es una vía muy buena, pero tiene la desventaja de que si ustedes levantan, como viene ahí en la foto, la lengua y tocan la superficie de la mucosa sublingual, no es una superficie adaptada para el contacto. La parte de la lengua, la que está en contacto con los alimentos, donde están las papilas gustativas, sí es una parte adaptada para contacto. Entonces, hacer eso, levantar la lengua y poner medicamentos por esa vía, va a lastimar esa vía sublingual y provoca algunos efectos desagradables. Ahí normalmente solo se utilizan medicamentos de gran potencia farmacológica y para situaciones extremas de extremo dolor, como en el caso de procedimientos dentales. Por ejemplo, si ustedes han ido en los últimos días al dentista y les han hecho un procedimiento más o menos invasivo, muy seguramente les pusieron un analgésico o un antiinflamatorio vía sublingual. Pero fuera de eso, los medicamentos por vía sublingual están muy restringidos porque estarse administrando diario por esa mucosa sublingual va a generar que te generes aftas debido a que lastimaste esa mucosa sublingual. Bueno, si no es candidata a la vía sublingual, ¿qué más opciones de vías hay? Otra vía enteral, por ejemplo en este caso el recto, los humanos tienen recto, tomen o no tomen fármacos, administren o no administren fármacos por esa vía. Entonces eso es una vía enteral, utilizar un acceso que ya existe. En el caso de la vía rectal, es una opción que es muy útil en qué situaciones. Por ejemplo, la vía rectal tiene de ventajas que la absorción es rápida, que hay buena superficie para la aplicación, pero por ejemplo, en un paciente psiquiátrico que tiene por ejemplo esquizofrenia, si tú le das la tableta por vía oral, tienden a esconderlas debajo de la lengua. Hay montones de reportes que le quieren administrar al paciente psiquiátrico el fármaco a la fuerza y muerde a las enfermeras, a los médicos y les mutila los dedos, les daña los dedos. Entonces, por vía oral en el paciente psiquiátrico no es una opción. Tú lo inyectas con una jeringa o una aguja en las vías que vamos a ver más adelante. Si el paciente se está moviendo, forcejeando, va a quebrar la aguja, no es una opción. La vía adecuada para un paciente psiquiátrico que no coopera con la administración de los medicamentos es la vía rectal. Al paciente lo amarran en una cama, lo desnudan, le descubren el recto y le ponen la administración por vía rectal y ahí no hay tanto riesgo de que lesione como pudiera lesionar a alguien con la boca, con la dentadura. Entonces, es una vía que se utiliza para esa situación. Por ejemplo, los niños tienen dificultades de deglución por la vía oral, no pueden pasar las tabletas. Para ellos existe la opción de los supositorios vía rectal. Entonces, aquí en este caso, pues es una vía que tiene
grandes ventajas. De hecho, la absorción es mucho mejor por vía rectal que por vía oral, pero no se usa o no es muy frecuente su uso. ¿Por qué? Pues por la incomodidad, por el estigma. Hace rato les decía, ¿qué es eso del estigma? Por ejemplo, si tú estás en clase o en una fiesta y sacas una aspirina para administrártela por vía oral, no hay problema. Lo haces y nadie se da cuenta, o si te ven, no pasa nada. Pero, por ejemplo, en una fiesta, en un salón de clase en la práctica, no puedes sacar un supositorio y empezar a administrártelo a media clase o a media fiesta. Entonces, eso es a lo que tiene el estigma, que aplicarte algo por vía rectal no es una situación que se puede hacer en cualquier lado y que no se puede hacer normalmente como se hace la administración de una tableta por vía oral. Además, puede ser que una persona tenga hemorroides, tenga diarrea, y va a suceder en el caso de la diarrea lo equivalente al vómito por la vía oral, que el medicamento se va a salir y pues la administración se va a echar a perder. Entonces, la vía rectal es una vía que es muy útil, pero ahí en ese caso tiene ese problema del estigma de que no se puede aplicar tan fácilmente y no se puede aplicar en cualquier situación como una vía oral o una vía sublingual, que no tienen tanto estigma social. Entonces, por ejemplo, existen otras vías que que utilizan accesos que ya existen, no precisamente del tracto digestivo. En este caso, esta es la vía respiratoria. Por ejemplo, la vía respiratoria en el ser humano está diseñada para respirar el aire que nosotros respiramos. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú respiras, el oxígeno lo tienes que procesar de inmediato. Si te tapas la boca y la nariz, en cuestión de segundos, máximo minutos, vas a quedar inconsciente. Entonces, la vía respiratoria es muy rápida porque el oxígeno lo tenemos que procesar rápidamente, no como los alimentos, que los puedes procesar media hora o 40 minutos después. Entonces, aquí en este caso, la vía respiratoria es rapidísima. El ejemplo más común de una administración por vía respiratoria es en un paciente asmático al cual se le administra salbutamol. Pueden conocer a un paciente asmático que se le administra salbutamol, ustedes mismos tener asma, y pueden ver que el paciente entra en la crisis asmática, se da la aspiración de salbutamol y listo, broncodilata, asunto resuelto. Es una vía rapidísima. ¿Por qué? Porque su diseño fisiológico así es. Desventajas de la vía respiratoria: es súper costosa. Ustedes ya llevaron fisicoquímica y deberían de tener una idea de lo costoso y lo difícil que es la elaboración y mantenimiento de gases en un medio estable. Entonces, se necesitan dispositivos, aparatos, equipos, tienes que comprar los inhaladores, que ahí en ese caso pues son costosos, salvo que sea una enfermedad muy prevalente e incidente como el asma, que ya hoy en día los inhaladores para el asma se fabrican pues a granel, a grandes cantidades, y eso ha reducido su costo y hace que sean accesibles a la mayoría de la población. Pero, por ejemplo, les había comentado que la insulina por vía oral tiene biodisponibilidad de 0. Existen dispositivos para inhalar insulina, pero hoy en día son carísimos porque todavía no se han manufacturado de una manera más mayoritaria, más industrializada. Entonces, con el tiempo probablemente disminuyan su costo, pero la vía respiratoria es muy buena opción para administrar medicamentos, salvo su desventaja de que no es tan fácil gasificar cualquier cosa. Necesitas un recipiente adecuado, que no te explote, que no te estalle, que dure mucho tiempo ahí en ese caso con su respectiva estabilidad. Entonces ahí en ese caso tienes que mantener todas esas condiciones físico-químicas del medicamento, lo cual pues obviamente implicará un costo extra para el paciente que compre el recipiente, como lo compra en el caso del salbutamol, y todo ese tipo de situaciones. Entonces, con eso terminamos estas vías. Vamos a continuar en el siguiente video con las vías parenterales. Entonces, gracias por su atención. Nos vemos.